Donald Trump continúa con sus polémicos decretos en su nueva era como presidente de Estados Unidos. Este miércoles firmó una orden ejecutiva para cerrar la frontera de su país con México. A decir del mandatario, la medida frenará el ingreso de extranjeros ilegales a Estados Unidos y así evitar una invasión sin límites, así lo dijo Donald Trump. Por su parte, el gobierno mexicano prevé ajustar el presupuesto de egresos de la Federación para hacer frente a las deportaciones masivas de Donald Trump y apoyar a los connacionales. Le vamos a tener todos los detalles, la actualización de todas estas órdenes ejecutivas o decretos de Donald Trump, lo que ya está pasando también en el Congreso, las leyes que se están aprobando para pues endurecer la política migratoria de los Estados Unidos. Le tendremos todos los detalles, la crónica de lo que sucede en la frontera con los albergues y la actuación del gobierno mexicano, el gobierno federal y los gobiernos estatales a esta crisis migratoria. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con la que dispuso cerrar la frontera de Estados Unidos con México. Con esta medida, el mandatario pretende frenar el ingreso de extranjeros, de migrantes ilegales a su país. También envió a 1,500 militares, quienes se sumaron a los 2,200 que se encontraban en la zona para repeler el paso de migrantes. Tras la firma de este decreto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio luz verde a la ley de detención migratoria. Este proyecto que justifica la detención de migrantes que se encuentren en el país, en Estados Unidos, sin permiso, sin papeles y que hayan sido acusados además de robo o de algún delito violento. Es decir, ya hay luz verde para ir a buscar a todos aquellos inmigrantes que tengan antecedentes legales, judiciales, problemas con la justicia estadounidense y deportarlos inmediatamente. Mientras tanto, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reiteró que la prioridad del gobierno de Trump es frenar la migración masiva y garantizar la seguridad en las fronteras. Rubio aseguró que las medidas tomadas por la nueva administración serán clave en la relación de su país con otras naciones, el caso de México en particular, porque buscará negociar las repatriaciones de sus migrantes. Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó la detención de al menos 300 migrantes. Esto durante las primeras horas del mandato de Donald Trump. Tom Homan, el zar fronterizo de los Estados Unidos, aseguró que entre los detenidos están sospechosos de asesinato y de violación. Y ante estas deportaciones, la comunidad de migrantes mexicanos en ciudades de Estados Unidos como Chicago activaron un plan contra las redadas que contempla recomendaciones entre las que destaca quedarse callados, no decir el estatus migratorio y solicitar la presencia de un abogado defensor. Por su parte, el consulado mexicano en Orlando implementó talleres que son conocidos o se llaman Conoce tus derechos, en los que enseña a los migrantes a elaborar un plan familiar y actuar correctamente en caso de alguna detención. Mientras tanto, Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, dijo que ambas naciones mantienen comunicaciones estratégicas, es decir, del gobierno mexicano con funcionarios del gobierno de Donald Trump. No se sabe cuáles, más que la llamada de ayer, la que reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Marco Rubio, pero no se sabe de ninguna otras. Esto fue lo que dijo Esteban Moctezuma. México siempre cooperará, siempre habrá coordinación con los Estados Unidos, pero respetando la soberanía de ambos países, pero fundamentalmente para nosotros nos interesa la soberanía de México. El canciller Juan Ramón de la Fuente, por instrucciones de la presidenta, está hablando con Marcos Rubio para poder iniciar un diálogo en este respecto.
Bueno, pues ahí está Esteban Moctezuma, que además se llama Marco Rubio, no Marco Rubio. Ya si no sabe el nombre del secretario de Estado correctamente, pues ya empezamos mal con el canciller, con el embajador de México a Estados Unidos. Por su parte, la Cámara de Diputados prevé ajustar el presupuesto de egresos de la Federación para hacer frente a las deportaciones masivas de Trump y apoyar a los mexicanos que están siendo deportados. El presupuesto de egresos de la Federación podría ser ajustado para apoyar a los migrantes deportados por la administración de Trump desde Estados Unidos. Sí es viable, lo comenté previo a la aprobación del presupuesto de egresos que tuvimos en diciembre pasado. Aquellas áreas que pues se veían afectadas de repente en el presupuesto, siempre había un transitorio en el presupuesto donde se decía que se podía hacer estas modificaciones directamente en Hacienda. La diputada aclaró que no sería facultad de la Cámara Baja realizar las modificaciones. Eso ya no es un tema que nos corresponda a nosotros como Comisión de Presupuesto o como Poder Legislativo, pero claro que se puede ajustar y estará ya en la cancha del Ejecutivo, obviamente de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Hacienda. Reconoció que aún no hay un monto específico. No hay una cantidad en específico y hay margen, no nada más de modificar, o sea, de quitar de algún rubro o a otro, sino incluso pues de créditos o de, bueno, pues ya lo que resulte más oportuno para la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas que refuerzan las restricciones migratorias en Estados Unidos, como una emergencia nacional en la frontera para desplegar tropas y construir más barreras, una suspensión de admisiones de refugiados por 4 meses, al igual que el restablecimiento de permanecer en México, obligando a solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional dijo que impulsará el diálogo con el gobierno federal para plantear estrategias conjuntas y defender la soberanía de México. Ante las amenazas del presidente Donald Trump, el PAN defenderá la soberanía, los derechos de México y de las familias mexicanas. Lo que nos une y lo que somos es nuestro país. Y nunca se dude de nuestro apoyo absoluto a la soberanía de nuestro país. Pero le exigimos al gobierno de nuestro país que tenga una postura firme, que defienda la dignidad de México ante cualquier embate o ante cualquier amenaza que pretenda disminuirnos en dignidad. Nosotros estamos listos para apoyar la defensa de nuestro país. En la reunión plenaria de las diputadas y diputados del PAN realizada en San Pedro, Nuevo León, Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, descartó que el gobierno mexicano entre en un conflicto arancelario con Estados Unidos y que tendrá que llevar a cabo un plan como país de 4 años. Tenemos que estar muy conscientes de nuestra realidad económica, bilateral, de nuestro déficit comercial, y nosotros estamos convencidos de que más nos vale hacerlo pronto o la turbulencia cada vez va a ser peor. Los comités distritales fronterizos del PAN serán habilitados como refugios temporales para recibir a familias mexicanas deportadas de los Estados Unidos. Adelantó que la primera iniciativa que va a presentar el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, regresando al periodo legislativo, será la disminución de los impuestos a los combustibles para que reduzcan los precios de las gasolinas. En esta reunión plenaria de los legisladores federales del PAN, nombraron como coordinador del grupo parlamentario a Elías Lisha. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Por su parte, el ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió a los jefes de gobierno de su país mantener la unidad contra Trump. Esto durante una reunión virtual que encabezó para hablar sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos de aplicar aranceles a su país. Asimismo, el gobierno de China respondió a las amenazas de Trump sobre sobre los aranceles y también de una supuesta interferencia en la gestión del canal de Panamá. Mao Ning, el portavoz de la Cancillería china, explicó que su país siempre respetará la soberanía de otras naciones y recordó que este canal, el canal de Panamá, es y seguirá siendo parte de Panamá a pesar de las intenciones de Donald Trump.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se juega en parte su futuro político y el de su movimiento, el de el segundo piso de la Cuarta Transformación, como lo ha denominado, con la relación en Estados Unidos con Trump y cómo México va finalmente a negociar los temas más relevantes y de interés y de prioridad para México y para los Estados Unidos. Claramente los asuntos migratorios, los temas de seguridad y los temas comerciales, económicos. ¿Qué tendrá que hacer Claudia Sheinbaum para desactivar todas estas bombas o potenciales crisis para nuestro país? Porque si Donald Trump cumple la amenaza de imponer aranceles de 25% a México o de 10%, generará una crisis económica en el país, una crisis inflacionaria, porque México tendría que responder con medidas de reciprocidad comercial con los Estados Unidos o represalias comerciales, y bueno, eso generará un impacto también para los productos que importamos de los Estados Unidos en algunos sectores, industrias clave, y generará esto inflación, problemas también de empleo, no se diga por el caso migratorio y los hasta 500,000 de migrantes que espera el gobierno en el primer año de gobierno de Donald Trump. Eso es lo que está esperando, aunque la cifra no es oficial, por lo menos 500,000 migrantes mexicanos de vuelta a nuestro país, deportados por parte de los Estados Unidos, que generarán a su vez un problema de empleo, ¿no? Hay una estrategia con el Consejo Coordinador Empresarial y con las dependencias del gobierno federal de tratar de acomodar a estos trabajadores que regresarán de Estados Unidos a México a buscar pues una forma de subsistir, además de los programas sociales que se les otorgará, que nada tienen que ver ni se pueden comparar con lo que ganan en un solo día o en una semana en cualquier industria o ramo económico los migrantes mexicanos. Pero bueno, eso puede convertirse en una crisis económica para México, en una crisis laboral y a su vez en una crisis social y política. Todo eso ya lo debe tener analizado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y debe estar ella preparando, junto con su gabinete, sí, su gobierno, estrategias para negociar, para buscarle la mejor salida a las amenazas de Trump y a los actos unilaterales, ¿no? A las órdenes ejecutivas o decretos que está implementando el presidente estadounidense para pues lograr que su país se vea beneficiado de todos estos cambios a costa de muchos de los otros países, principalmente México, que es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos y que pues no estamos en la misma en la misma posición, ¿no? Porque Estados Unidos es el país cuya economía es la más potente del mundo, sigue siendo el país más poderoso del mundo en términos económicos y seguramente también políticos y militares, es decir, eso no ha cambiado. México no lo es, México ni siquiera es un país desarrollado. Obviamente tenemos una población muy amplia, tenemos nuestras industrias, nuestro mercado interno, nuestra soberanía y todo lo demás, pero envolvernos en la bandera no nos va a llevar a ningún lado. Hay que negociar, hay que ser estratégicos, pragmáticos, sí con la cabeza fría, sí de forma institucional con Donald Trump, pero también buscar operadores que nos ayuden a construir esa relación, esa buena relación y esa interlocución con Estados Unidos, y eso le tocará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Un ejemplo de cómo pueden salir mal las cosas, pues fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la invitación en septiembre del 2016 a Donald Trump y a Hillary Clinton en su momento, pero Donald Trump fue el que la aceptó, vino a México y generó una crisis política con México, y según me dijo a mí en su momento Enrique Peña Nieto para un libro que publiqué que se llama Confesiones desde el exilio, lo publiqué el año pasado, me dijo que Peña Nieto, que él calcula, o su equipo calculó en su momento, que esa invitación de Trump, que había sido pues muy puntual con respecto a los adjetivos que puso a migrantes y a los mexicanos de violadores, rateros, generadores de violencia, pues le costó 15 puntos, eso dice Peña Nieto, de popularidad, de aceptación. Bueno, pues esos errores son los que no puede cometer Claudia Sheinbaum, y no porque vaya a invitar a Trump o cosas por el estilo, pero la relación con el presidente de los Estados Unidos será muy importante a nivel de jefes de Estado, a nivel de presidenta de México con el presidente de los Estados Unidos, una relación que quiso mantener de esa manera el propio Andrés Manuel López Obrador, y que además Enrique Peña Nieto sí fue un error, dijo, fue un error el haberlo invitado y que llegara aquí a Los Pinos a decir cualquier cosa, y además después de la invitación y de la visita decir, y México va a pagar el muro con Estados Unidos, el muro fronterizo. Después dice
Peña Nieto que finalmente eso le redituó a México porque pudo renegociarse de una manera más o menos equitativa y razonable con México el acuerdo comercial, el Telecán, que se convirtió en el Temec, y además mantuvo la confianza y la certeza de la inversión extranjera en nuestro país, particularmente la de Estados Unidos. Finalmente, esa estrategia que en el corto plazo le generó malos resultados en términos personales y de su gobierno y de su imagen a Peña Nieto, pues después dice que le benefició al país en esta renegociación del Telecán y en la relación con Estados Unidos. Bueno, fueron sus apuestas, fueron sus cartas como las jugó Peña Nieto. Ahora le toca a Claudia Sheinbaum hacer una buena estrategia, jugar sus cartas y ser pragmática y una pues jefa de Estado que se juega todo, se juega ese liderazgo, ese respaldo y ese pues poder que tiene democrático, digamos este bono democrático con el que llegó al gobierno después de las elecciones de junio del año pasado, y bueno, pues tendrá que canalizarlo de buena forma, porque si no, Donald Trump, ante cualquier debilidad que vea en la presidenta de México, pues buscará acabar con el país. Cuando digo acabar me refiero en términos de pues lograr todos los beneficios a costa de México, es decir, que México ceda en todo y que convierta finalmente a nuestro país pues en una pues especie de, pues no de Estado como quería poner a Canadá, pero sí en una sumisión que no le sería pues de beneficio a nuestro país. En fin, es un trabajo muy relevante, muy complicado el que tiene Claudia Sheinbaum en términos políticos, diplomáticos, de estrategia política, pero pues lo tiene que hacer porque es la jefa del Estado mexicano y más allá de defender la soberanía y de salir a decir que vamos a recibir con los brazos abiertos a los mexicanos y les vamos a dar apoyos sociales y vamos a defender nuestra autodeterminación como país soberano, eso está muy bien en el discurso, pero en la estrategia hay que tener mucho más que ese discurso, sino ser pragmáticos y saber cómo negociar con un presidente o un personaje tan errático y tan impulsivo como Donald Trump.